Esto es En Tiempo de Fortaleza. Soy Suni y quiero compartirte una palabra fresca que te fortalezca y te acerque a nuestro Creador. Bienvenidos. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Romanos 4, del 17 al 21. Está hablando de Abraham, el padre de la fe, un hombre que decidió creerle a Dios y obedecerle a Dios y esperar en el cumplimiento de la promesa de Dios. Él se caracteriza por un hombre de fe que obedeció a Dios, pero también tuvo sus altas y bajas, también cometió sus errores, pero decidió creerle a Dios. Él recibe un llamado cuando siendo ya bastante mayor, un llamado de Dios para que deje su tierra, su parentela, deje todo su conocido y salga a la tierra que Dios le iba a mostrar. Y eso solamente dependía de fe y obediencia para hacerlo. Él tomó todos sus peroles, su esposa Sarai, todo lo que tenía, y salió a caminar a la tierra que Dios le llevó, a Canaán. Ahí Dios le hace una promesa de que le dará un hijo en su vejez, pero no solamente él era mayor, sino que Sara, además de anciana, también era estéril. Pero él decidió creerle a Dios, creer al Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como que ya son hechas. Él no se aferró a su condición para dudar, sino que se mantuvo en esa esperanza de creerle a Dios sin debilitarse, sin dudar, por la condición en la que estaba. Ya un señor ya casi de 100 años cuando vino a tener el hijo, y del cual Dios le había prometido una descendencia tan numerosa como las estrellas del mar. Sara era ya anciana y estéril. Eran cosas imposibles, pero como su misma palabra nos dice, ¿hay acaso algo imposible para Dios? ¿Hay algo imposible para Dios en esta condición en la que tú estás enfrentando o pueda yo estar enfrentando? Y es a donde debemos de nosotros fijarnos, y dónde estamos nosotros poniendo nuestra mirada. Si Abraham hubiese puesto su mirada en su condición, en sus limitaciones, en lo que él podía hacer, hubiera caído en la desesperación. Quizá como estemos nosotros en ese punto de desesperación al estar fijándonos en la condición, no es mentira. La realidad que puedes tú estar enfrentando, el dolor, la tristeza, la angustia, la crisis, el agobio por esa pérdida de un ser querido o un familiar en un intensivo esperando una respuesta que no llega. Una crisis económica, una crisis en la familia, en el matrimonio, en los hijos. Diversas pueden ser las situaciones que nos lleven a vivir esos momentos indecibles de agobio, de angustia, que nos debiliten, que nos hagan dudar, que no nos dejen ver un rayo de esperanza. Pero es ahí donde debemos de centrarnos y poner nuestra mirada en la soberanía de nuestro Dios Todopoderoso, el quien es confiable, quien es seguro, quien es fiel para hacer mucho más abundantemente de lo que tú o yo podamos pedir o entender, conforme al poder que actúa en nosotros. Y es un poder que está disponible para todos los que le buscan y le involucran por medio de Cristo. Podemos descansar en su soberanía
podemos llegar a esa convicción, y esa fue la clave que le permaneció fiel, le permitió permanecer fiel a Abraham. La clave, el antídoto fue esa convicción que él tenía de creer que Dios era poderoso para hacer lo que había prometido. Como Sara se atrevió a creerle, como nos dice en Hebreos 11:11, que ella creyó que podía dar ese hijo y concibió y tuvo ese hijo fuera de la edad, del tiempo de su edad. Él ya tuvo ese hijo porque creyó que era fiel quien lo había prometido, y sigue siendo el mismo Dios fiel, confiable, seguro, todopoderoso, que está por ti y por mí y con nosotros. Es solamente llegar a ese punto de convicción, quitar nuestra mirada en este momento, en este valle, en este desierto en el que nos encontremos, y poner la mirada en ese Dios creador, en ese Dios sublime, en ese Dios grande, en ese Dios cuidadoso, quien nos dice: yo estoy contigo, quien nos reafirma: no te dejaré ni te desampararé. Aunque nos parezca que estamos solos en este valle de angustia, que no hay salida, no estamos solos. Nuestro Dios soberano está contigo, está conmigo, nos da las fuerzas que necesitamos, nos da su compañía, aún nos da la fe para creer. Encomendémosle hoy nuestras cargas, nuestras luchas, nuestros afanes, lo que estemos enfrentando. Entreguémosle a Él, confiemos en Él, que Él hará. Dios te bendiga.